Buenos días. Le damos la bienvenida a las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco a la transmisión en vivo de la sesión pública de resolución. Los acompañamos en estos momentos la licenciada Verónica Pía Silva Rojas y el licenciado Alejandro Rodríguez Razas, secretarios relatores de este Tribunal Electoral. Les daremos una breve reseña de los asuntos a tratarse el día de hoy, los cuales fueron previamente listados en la convocatoria, la cual fue publicitada en los estados de este juzgado, así como en la página institucional. En primer lugar, tenemos el listado para resolverse el día de hoy. El GIN 18 fue promovido para permitir la elección local de diputados del Distrito 6. En específico, controvierte solicita la nulidad de votación evidente en las casillas del distrito por diversas causales de nulidad, así como la nulidad de la votación en general, habiéndose dispuesto por el artículo 638, fracción primera del Código Electoral del Estado. En segundo término, tenemos enlistado el incidente de ejecución de sentencia derivado del JDC 147, que fue promovido para evitar la restitución del encargo de 6 regidores del municipio de Villa Corona, Jalisco. En tercer lugar, está enlistado el GIN 102, que controvierte la asignación de municipios en el ayuntamiento de Juanacatlán. Muy bien, estamos dispuestos. Esperamos arribo de los magistrados integrantes del pleno. De igual forma, los invitamos a que nos acompañen en la transmisión en vivo en la página de www.trejal.gov.mx. Muchas gracias. Adelante, magistrado presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados. Buenos días, magistrado presidente. Siendo las 11:30 del 20 de septiembre de 2018, encontrándonos en el Salón de Plenos ubicado en el edificio sede de este honorable Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, damos inicio a la sesión pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige a este tribunal. Secretario de Acuerdos, por favor, sírvase pasar lista de asistencia. Sí, señor presidente, con todo gusto. Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral la magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, el magistrado Berardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del honorable pleno. Gracias, secretario. Al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se sometan a votación tendrán plena validez legal. Secretario, proceda por favor a dar cuenta con los asuntos a tratar y resolver en esta sesión. Sí, señor presidente, con todo gusto. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución un juicio ciudadano, 2 juicios de inconformidad y 3 propuestas de tesis relevantes cuyas claves de identificación, partes interesadas y rubros se precisaron en la convocatoria y lista complementaria respectivas, a las que se les dio publicidad con la debida anticipación en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 30, fracción séptima del orden del día, propongo que las tesis relevantes se retiren del orden del día para su mayor estudio y discusión. Someto a votación económica. ¿Están de acuerdo con ese punto del orden del día? Tome nota, secretario, por favor. Tomo nota, magistrado presidente. Visto lo anterior, en razón de que el juicio de inconformidad con número de registro 18-2018 se encuentra en la ponencia a cargo del magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, le cedo el uso de la voz, magistrado, para exponer su proyecto de resolución, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia del Pleno, solicito la presencia de la maestra Guadalupe Lucía Sánchez Vital, relatora de la ponencia a mi cargo, para que dé cuenta a este honorable Pleno del asunto de referencia, por favor. Buenos días, con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Procedo a dar cuenta del proyecto de resolución del juicio de inconformidad 18 de 2018, promovido por Carla Azucena Díaz López en su calidad de candidata a diputado local por el Distrito 6 en el estado de Jalisco, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, mediante el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral 6 local, la declaración de validez, la expedición de la constancia de mayoría, la nulidad de la votación recibida en casillas, así como por la nulidad de la elección.
En su escrito de demanda, la actora pretende que sea decretada la nulidad de la votación recibida en la totalidad de las casillas del distrito, invocando para tales efectos las causales de nulidad establecidas en las fracciones 1, cuarta, novena, décima y 13ª del artículo 636 del Código Electoral. De igual manera señala que la elección debe declararse nula por considerar que se acreditan irregularidades en más del 20% de las casillas impugnadas. En ese orden de ideas, por lo que vea la causal de nulidad prevista por el artículo 636, fracción 1 del Código Electoral, que establece que la votación recibida en casilla es susceptible de ser anulada si la casilla se instala en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital, contrario a lo aseverado por la parte actora, de los documentos públicos que obran en el expediente, se desprende que la casilla en cuestión efectivamente se instaló en el domicilio señalado en el encarte, por lo que su motivo de agravio resulta infundado. Respecto al agravio en que la actora señala que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 636, fracción 4 del Código Electoral, pues a su decir no se levantó acta circunstanciada de la recepción de los paquetes electorales, argumentando que en ninguno de los casos puede comprobarse que los paquetes se hubieran entregado oportunamente y dada la falta de esa formalidad bajo la óptica de la actora, procede que se determine que se actuó fuera del plazo que marca la ley. Contrario a lo que afirma la promovente, en autos quedó plenamente acreditado que el Consejo Distrital sí elaboró las actas respectivas, tanto el acta circunstanciada levantada con motivo de la jornada electoral como el acta de la sesión especial permanente celebrada el 1 de julio, que se integra con un anexo 3 consistente en el acta circunstanciada realizada con motivo de la recepción de los paquetes electorales. En el proyecto quedó detallada la fecha y hora de entrega de los paquetes electorales de todas y cada una de las casillas impugnadas, haciendo constar que los datos fueron extraídos de documentales públicas con valor probatorio pleno respecto de los hechos que en ellas constan, concluyéndose que las horas de recepción de los paquetes electorales del Distrito 6 pueden considerarse como parte de un proceso electoral normal, ya que existió un flujo constante e ininterrumpido en el proceso de entrega-recepción de dichos paquetes, sin que haya habido tiempos muy disímiles de entrega, de ahí lo infundado del agravio. Se advirtió que los únicos casos de excepción en los que los paquetes electorales tardaron un lapso más prolongado en llegar al Consejo Distrital son los 3 paquetes correspondientes a las casillas 3037 contigua 1, 3072 básica y 3033 contigua 8, que fueron recibidos a las 8:22, 8:28 y 8:37 de la mañana del 2 de julio respectivamente. Sin embargo, dado que la causal de nulidad en estudio busca salvaguardar la autenticidad del voto ciudadano emitido, no basta el simple transcurso del tiempo para tenerla por acreditada, sino que es necesario además que se acrediten elementos que hagan imposible tener certeza de la autenticidad del contenido de los paquetes electorales o los resultados de la votación recibida en determinada casilla para proceder a anularla. En las relatadas condiciones, en autos no existen probanzas o indicios para dudar de la integridad de los paquetes electorales ni de los resultados derivados de los mismos, por lo que no se actualiza la causal de nulidad invocada y se declaran infundados los motivos de agravio aducidos por la actora. Continuando, la actora solicita la nulidad de la totalidad de las casillas, señalando que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 636, fracción 9 del Código Electoral, consistente en que el escrutinio y cómputo se realice sin causa justificada en local distinto al determinado por el órgano electoral correspondiente. Sin embargo, del propio escrito puede inferirse válidamente que lo que pretende impugnar es el recuento total de votos realizado de la elección bajo el argumento de haberse realizado esta actividad fuera de la residencia oficial del Consejo Distrital, sin existir constancia por escrito que así lo autorizara, aduciendo además que no se levantó la acta circunstanciada respectiva. De lo anterior resulta evidente que el marco normativo electoral únicamente establece respecto a esta causal que se actualiza la nulidad de casillas cuando el escrutinio y cómputo de estas no se practiquen con causa justificada en lugar aprobado para su instalación. Sin embargo, nada regula respecto a anular un recuento de votación realizado fuera del domicilio del órgano electoral competente, tal y como pretende la actora que se analice su agravio. No obstante lo anterior, para garantizar la tutela
de la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y no dejar en estado de indefensión a la promovente, se analizó este agravio realizando una interpretación en conjunto con la normatividad aplicable y así verificar si el ejercicio realizado por la autoridad responsable cumple con el principio de legalidad. En ese orden de ideas, la causal de nulidad planteada en este agravio respecto de la totalidad de las casillas en el Consejo Distrital Electoral 6 resulta infundada, toda vez que, si bien es cierto el recuento de la votación se llevó a cabo en un domicilio diferente al que originalmente ocupaba la sede del órgano electoral, también es cierto que el domicilio en el que se llevó a cabo el recuento fue aprobado con las formalidades legales aplicables y cumpliendo con los requisitos que al efecto imponen los lineamientos aplicables. Por otro lado, en el proyecto se propone que en la aplicación de la suplencia de la deficiente expresión de agravios, atendiendo a la causa de pedir de la actora, se realice un estudio de las 7 casillas impugnadas a la luz de la causal de nulidad genérica regulada por la fracción 10 del artículo 636 del Código Electoral. En ese contexto, de los agravios formulados por la actora se desprende su inconformidad respecto de 3 casillas, consistente en que, a decir de la promovente, existe doble acta de recuento, entre las cuales existen discrepancias en el conteo de votos. Además, que al existir 2 actas de recuento no se puede saber con certeza cuál es la real. Sin embargo, del análisis de los documentos que obran en autos, no se advierte que efectivamente las casillas impugnadas contaran con doble acta de recuento. Por lo tanto, la actora no acredita ni siquiera de forma indiciaria los hechos en que sustenta su impugnación, resultando infundado el agravio en cuestión. Respecto de 2 casillas, señala que existen inconsistencias entre los datos referidos en el sistema Cisco y los datos plasmados en el acta de recuento, los cuales favorecen al candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la autoridad responsable sustentó que, acorde a sus lineamientos, el sistema denominado o conocido como Cisco se trata únicamente de una herramienta informática que sirve como instrumento de apoyo que permite el procesamiento y sistematización de la información derivada del cómputo, sin que se desprenda que la información allí capturada sea la base de la sumatoria total de los votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo distrital de la elección impugnada. De ahí que se torne en infundado el agravio. Ahora, en relación a la casilla 3377 básica, respecto de la cual la parte actora sustenta su agravio diciendo que se encontró el paquete abierto pero sin boletas o votos, del análisis minucioso del material probatorio no se desprende la existencia de indicios o probanzas que apoyen el dicho de la actora. Antes bien, los elementos descritos llevan a que se concluya válidamente que las boletas con los votos emitidos en la casilla impugnada sí se encontraban dentro del paquete electoral correspondiente, por lo tanto su agravio resulta infundado. Por lo que ve a la casilla 3062 contigua 1, en donde la actora manifiesta que todo el paquete electoral está extraviado, de constancia se advierte que se tiene por acreditada la irregularidad alegada. Sin embargo, este tribunal no considera que la irregularidad suscitada trastoque la certeza de la votación, en virtud de que la voluntad ciudadana quedó asentada en los resultados de la votación plasmada en el acta de escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, por lo que en los términos expuestos resulta fundado el motivo de agravio hecho valer por la actora, pero inoperante, dado que no se reúnen los elementos necesarios para la declaración de la nulidad de la votación de dicha casilla. Finalmente, en cuanto al agravio en que la actora se duele de un faltante de votos en el acta de recuento, en el proyecto se concluye válidamente que la constancia individual de punto de recuento levantada por la autoridad electoral respecto de la casilla 3020 contigua 8 contiene un dato erróneo. En tales circunstancias, al encontrarnos ante un error de la autoridad electoral en la constancia de recuento y teniendo además en consideración que las actas electorales son levantadas por ciudadanos que, si bien están capacitados, no cuentan con una instrucción profesionalizante, se pondera que la voluntad de los electores que de buena fe emitieron su voto el día de la jornada electoral se encuentra amparada en el acta de escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral
electoral y se determina que lo procedente es recomponer el cómputo distrital para efecto de que en la elección de diputados de mayoría relativa, en cuanto a la casilla 3028 contigua 8, se tome en consideración la votación asentada en el acta de escrutinio y cómputo y no la asentada en el acta de recuento, lo anterior en concordancia con el principio de conservación de los actos válidamente celebrados que rige en materia de nulidades electorales. Con lo anterior se solventará el error humano advertido, salvaguardando la voluntad ciudadana expresada mediante la emisión del voto que quedó asentada en el acta de escrutinio y cómputo, documental pública que proviene de una autoridad electoral inmediata, que es la mesa directiva de casilla y que tiene valor probatorio pleno por satisfacer todos los requisitos y formalidades legales, además de existir concordancia fundamental entre sus partes y con los ciudadanos que votaron conforme al listado nominal. En los términos expuestos se propone declarar este agravio fundado pero inoperante para la declaración de la nulidad de la votación, ello al haber determinado la recomposición de la votación. Respecto de la nulidad, de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en la fracción 13 del artículo 636 del Código Electoral, consistente en que alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado las funciones del presidente, secretario o escrutadores, del análisis de las 67 casillas impugnadas se desprende que en algunos de los casos existe coincidencia plena entre los funcionarios designados en el encarte y en los que se desempeñaron el día de la jornada. En otros casos existe coincidencia entre los funcionarios designados y los capacitados y autorizados en el encarte para desempeñar distintos cargos. También se desprende que en otros casos existió presencia de ciudadanos que suplieron las ausencias de los funcionarios, pero dichos ciudadanos pertenecían a la misma sección electoral de la casilla en cuestión. En algunas casillas hubo ausencia de uno o dos escrutadores, pero acorde a lo dispuesto por la normatividad electoral aplicable y los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resultaron infundados los motivos de agravio. Respecto de la casilla 3052 contigua 2, en el cargo de tercer escrutador de la mesa directiva de casilla fue ocupado por un ciudadano que no pertenece a la sección electoral 3052, resultando fundado el motivo de agravio hecho valer por la actora y en consecuencia se declara la nulidad de la votación recibida en la misma. Finalmente, la petición de la actora en el sentido de anular la elección resulta improcedente, ello toda vez que la actora hace valer este agravio como consecuencia de la procedencia de otros que han sido desestimados. Relatado lo anterior y con la anuencia del magistrado ponente, doy lectura a los puntos resolutivos que contiene el proyecto que hoy se somete a su consideración. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 3052 contigua 2, correspondiente al Distrito Electoral 6 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de dicho distrito. Segundo, se decreta la recomposición de cómputo de votos de la casilla 3028 contigua 8, debiendo tomar en cuenta los resultados de la votación contabilizados por los funcionarios de la mesa directiva de casilla en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente al Distrito Electoral 6 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de dicho distrito. Tercero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital del Distrito Electoral 6 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en lo que fue materia del presente asunto correspondiente a la elección de diputados por mayoría relativa del referido distrito en los términos precisados en esta resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de candidatas a diputada local postulada por el Partido Movimiento Ciudadano relativa al Distrito Electoral 6 de esta entidad federativa. Quinto, se reservan los efectos derivados de la modificación del cómputo distrital respecto al impacto que en el cómputo estatal y en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley, en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, secretaria relatora. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si no hay ninguna intervención, tome la votación.
¿Alguna intervención? Tome la votación, secretario. por Sí, favor. señor presidente. Con todo gusto, maestrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Maestrado José de Jesús Angulo Aguirre. Con mi propuesta. Maestrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Maestrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Maestrado presidente. A favor. Maestrado presidente, registro 5 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que el juicio de inconformidad identificado con las siglas y números GIN 18-2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo hago, maestrado presidente. Continuando con la presente sesión y en razón de que el incidente de inejecución relativo al juicio ciudadano con número de registro 147/2018 se encuentra turnado a la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo, magistrado, el uso de la voz para exponer su resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Armando Acosta Villavicencio a efecto de que nos dé la cuenta del asunto y dé lectura a los puntos resolutivos con los que culmina el proyecto. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en sentencia interlocutoria el incidente de ejecución de sentencia relativo a la resolución dictada por este Tribunal Electoral en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 147 del 2018, promovido por Laura Angélica Martínez Hernández y Jesús Tonatiu Rico Camacho, denunciando el incumplimiento del Pleno del Ayuntamiento de Villacorona, Jalisco, con lo ordenado en la sentencia de origen, en la que se ordenó restituir a los ciudadanos Laura Angélica Martínez Hernández, Inocencia Contreras Preciado, Darling Quisqueya Uribe Robles, José Gregorio Ramírez Barrón, Daniel Valle Paredes y Leobardo Castro Veloz en su cargo de regidores con todos los derechos y deberes inherentes al cargo. Al efecto se dio vista a la responsable para que manifestara lo que a su derecho correspondiera y estar en aptitud de resolver el incidente de mérito. Vista que fue desahogada por conducto del síndico municipal del citado ayuntamiento, manifestando que mediante sesión extraordinaria celebrada el 12 de los corrientes, la responsable aprobó por unanimidad de votos que no era posible dar cumplimiento material a la misma, toda vez que consideran que la resolución dictada en autos del juicio principal no ha causado ejecutoria, en virtud de los juicios federales interpuestos para impugnar la misma. En ese sentido, se considera procedente el incidente de ejecución de sentencia toda vez que las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral, por mandamiento constitucional y legal, son definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procederá juicio o recurso alguno, salvo los previstos en la Constitución Federal, y que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producen efectos suspensivos sobre las resoluciones o actos impugnados. Con base en lo mencionado, se concluye que resultan ineficaces los argumentos de la responsable y, de acuerdo a las constancias remitidas, es evidente el incumplimiento al ordenado en la sentencia de este Tribunal Electoral, por lo que se ordena al Pleno del Ayuntamiento de Villacorona, Jalisco, para que en un término improrrogable de 48 horas, contadas a partir de que surte efecto la notificación de la presente interlocutoria, convoque a sesión extraordinaria y dé cumplimiento a la sentencia de origen de acuerdo a los puntos resolutivos expresados en la misma. Apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a las medidas de apremio previstas en el Código Electoral local. Atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente incidente de inejecución de sentencia quedaron acreditadas en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, se declara procedente el incidente de ejecución de sentencia en los términos precisados en esta resolución. Tercero, se ordena al Pleno del Ayuntamiento de Villacorona, Jalisco, para que en un plazo improrrogable de 48 horas, contadas a partir de que surte efecto la notificación de esta interlocutoria, dé cumplimiento a la sentencia de origen JDC 147/2018, de fecha 6 de septiembre de 2018, en los términos precisados en el presente interlocutoria, apercibido que de no hacerlo se impondrá multa a cada uno de los actuales regidores integrantes del citado ayuntamiento por 100 veces el salario diario de la unidad de medida de actualización, equivalente a 8,060 pesos en moneda nacional, lo que se podrá duplicar en caso de reincidencia, pudiendo culminar con el uso de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas, de conformidad a lo previsto por el artículo 561 del Código Electoral local. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistradas, magistrados. Está a su disposición el proyecto de resolución. ¿Alguna intervención? Si no hay intervención, por favor, tome la votación. Sí, señor presidente. Maestrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Maestrado José de Jesús Angulo Aguirre. Con el contenido de la propuesta. Maestrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Maestrado Tomás Vargas Suárez. En los términos del proyecto de la interlocutoria. Maestrado Rodrigo Moreno. A favor. Maestrado presidente, registro 5 votos a favor. Este proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos.
Muchas gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el incidente de inejecución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con las siglas y números JDC 147-2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrado presidente. Gracias, secretario. Finalmente, en razón de que el juicio de inconformidad con número de registro 102/2018 se encuentra en la ponencia, a mi cargo llamo a la maestra Gloria Martínez Alonso para que dé cuenta a este pleno del proyecto de resolución que se propone. Con su autorización, señor presidente, magistrada, magistrados, se da cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad JIN 102/2018, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la presidencia municipal de Juanacatlán, Jalisco, J. Jesús Cortés Moreno, contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local IEPC-ACG-335/2018, mediante la cual se modifica el diverso acuerdo IEPC-ACG 250/2018 en cumplimiento al ordenado por este Tribunal Electoral al resolver el juicio de inconformidad identificado como JIM 021/2018 y acumulados. Los actores argumentan que la responsable al realizar la nueva asignación de regidurías para el Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, inaplicó las bases constitucionales de dicho principio. Además, que realizó de manera errónea el cálculo del porcentaje de la votación, lo que trajo como consecuencia que el partido actor se encuentre subrepresentado ante el ayuntamiento de dicho municipio, agregando que a cada partido político que lograra una votación del 3.5 de la votación total emitida, la responsable debió de asignar una regiduría. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de su agravio, toda vez que la legislación del Estado de Jalisco establece un método cerrado en la asignación de las regidurías de representación proporcional, y una vez llevado a cabo dicho método, se procede al análisis de la sobre- y subrepresentación para procurar que los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes gocen con una participación dentro de los ayuntamientos, donde se privilegie la pluralidad y se evite la sobrerepresentación de los partidos dominantes. Por lo tanto, para que pueda darse una redistribución de la asignación de regidurías, una vez aplicado el método legal, resulta una condición sine qua non que exista por lo menos un partido, coalición o candidato independiente que se encuentre sobrerepresentado y uno que se encuentre subrepresentado. En este sentido, en el caso de estudio, ninguno de los partidos con derecho a la asignación de regidores de representación proporcional en el municipio de Juanacatlán, Jalisco, se encuentra dentro de los límites de la sobrerepresentación. Por lo tanto, se considera que no le asiste la razón a los actores, pues no resulta justificado privar de representación en el Cabildo a un partido que ganó legítimamente su derecho a ello al haber obtenido una votación suficiente para obtener una regiduría por resto mayor. En tales condiciones, en la propuesta se plantea resolver el juicio de inconformidad JIN 102/2018 con base en los puntos resolutivos que por instrucción del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, la legitimación de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditados en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se declaran infundados los motivos de agravios formulados por el Partido Verde Ecologista de México y su candidato J. Jesús Cortés Moreno en los términos precisados en la sentencia. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC-ACG-335/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el 8 de septiembre del 2018. Es la cuenta. Gracias, doctora. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de resolución? Si no hay intervención, tome la votación, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrado José Jesús Angulo. Con la propuesta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con el proyecto. Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. A favor. Magistrado presidente, registro 5 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el juicio de inconformidad
registrado con las siglas y números GIN 102/2018, fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo hago, magistrado presidente. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria de lista complementaria respectiva, visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a categoría de sentencia, ordenándose glosar los mismos a sus expedientes respectivos, previa firma de la y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiéndose cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que la Secretaría levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario. De En nada. consecuencia, siendo las 12 horas del 20 de septiembre de 2018, se da por concluida la presente sesión pública de resolución a la que fuimos convocados oportunamente. Muchas gracias.